Mi nombre es Pedro Morales. Tengo 68 años. Estoy jubilado de la Comisión Federal de Electricidad y vivo con mi esposa Isabel, en la colonia Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Solo tengo una hija, Camila. E incluso después de todo lo que ha hecho, todavía me resulta difícil decir eso. Pero, ¿sabrías reconocer el momento exacto en que una hija deja de ser tu hija? Porque en ese Día del Padre, ella me envió una caja. ¿Sabes? Envejecemos pensando que lo hemos visto todo, que ningún regalo o llamada tardía dolerá más que los silencios acumulados a lo largo de los años. Pero cuando llegó esa orden, Isabel me miró con un temor que nunca había visto. «Pedro, no abra. ¿No lo ves?», dijo. Al principio no lo entendí, pero luego lo vi. Los agujeros en la caja, como si algo necesitaba respirar dentro. Si alguna vez has tenido la sensación de que algo anda mal incluso antes de abrirlo, este video es para ti. Porque lo que había en esa caja me mostró en quién se convirtió realmente mi hija. Y lo que descubrí más tarde, todo cambió. Esta no es solo una historia sobre la traición. Se trata de despertarse demasiado tarde. O tal vez, en el momento adecuado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Lo que llegó a mi puerta ese domingo no fue solo una caja. Era un mensaje. Un mensaje disfrazado de alguien que creé, alimenté, protegí. Y eso, ese día, me mostró hasta dónde puede llegar la ingratitud. Dentro de ese paquete simple, con agujeros casi invisibles, algo se movió. Pero lo que más me asustó no fue el sonido, sino el silencio de la intención detrás de él. Cuando Isabel me miró y dijo, «No lo abras», lo supe. Eso no fue un regalo, fue una advertencia, una amenaza hecha a sangre fría, en el día que debería ser el más amoroso del año. Si alguna vez has experimentado algo similar, si alguna vez has sentido que alguien de tu propia familia ha cruzado una línea de la que nunca vuelves atrás, te pido que te quedes aquí conmigo. Esta historia no es fácil de contar, duele más de lo que parece. Pero si me escuchas hasta el final, es posible que encuentres algo propio aquí también. Si puedes, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No para mí, sino para todos los padres que han estado demasiado callados y ahora necesitan ser escuchados. Ese domingo por la mañana, me desperté más temprano de lo habitual. El sol ni siquiera había vencido a la niebla de Coyoacán, y ya me encontraba de pie, poniendo la mesa del desayuno como si algo especial fuera a suceder. Coloqué mi plato favorito, la taza con el escudo de armas de la antigua empresa donde trabajé durante más de 4 décadas, y en el centro, un espacio vacío, reservado para un simple gesto que aún esperaba de mi hija. Una visita, una llamada, incluso un mensaje. Era el Día del Padre, e incluso con todo lo que ya había cambiado entre nosotros, una parte de mí todavía creía. Fui al mercado de la esquina, el de Doña Lupe. Compré pan dulce recién hecho, café nuevo e incluso unas galletas con chispas de chocolate que a Camila le encantaban cuando era pequeña. La recordé corriendo por el patio con sus botas rojas puestas, riendo y ensuciando todo el barro. Dijo que iba a ser veterinaria. Nunca lo fue. La vida la llevó por otros caminos. Y yo también. Regresé a casa y me quedé en el jardín. El banco de madera estaba frío, pero el olor de las flores me distrajo. Isabel apareció con una manta y dijo en voz baja, «Pedro, a ella no le importará». No respondí. Simplemente puse mi teléfono celular en la mesa de al lado y esperé. Pasó el tiempo, y con él, la esperanza se hizo más delgada, como el papel de regalo que guardamos y nunca usamos. La verdad, Camila solo acudía a mí cuando lo necesitaba. Dinero para el alquiler, deudas de Esteban, problemas con el coche, problemas con el banco, problemas con todo. Y sin embargo, nunca dije que no. Financiamos su boda. Compré el auto. Ayudé a abrir una cafetería que quebró en 3 meses. Siempre con la misma promesa. «Papá, ahora va a funcionar». Isabel, con un corazón más calloso que el mío, siempre me decía, «Estás pagando para que te olviden». Pero no escuché. Porque para mí, ayudar era amoroso. Amar era estar allí. Y ser padre. Eso fue todo. Pensé que algún día lo entendería. Que me iba a mirar con gratitud. Pero ese domingo, el teléfono permaneció en silencio. Y lo que llegó a mi puerta fue otra cosa. Era casi mediodía cuando apareció el repartidor. Un niño delgado, con gorra, uniforme marrón y una tableta en la mano. «Dáselo al señor Pedro Morales». Firmé sin pensar. La caja era ligera pero firme. El tamaño de una caja de zapatos. No había remitente.
Y fue entonces cuando Isabel vio los agujeros. Pequeño, casi invisible. Pedro, no abre eso. ¿No lo ves? Y por un segundo, el mundo quedó en silencio. Sostuve esa caja con ambas manos. Ella parecía respirar. Un leve silbido vino desde adentro, como si algo se moviera. Isabel se quedó quieta, con los ojos llorosos, pero con la boca cerrada. La tensión en esa habitación era tan densa que parecía empujarnos contra las paredes. Y yo, un anciano, con manos temblorosas, me encontré frente a un regalo que llevaba miedo, no amor. Saber. Me pregunto, ¿en qué momento un padre se convierte en una carga? Cuando el cuidado se convierte en una obligación, el afecto se convierte en una exigencia, y el amor se convierte en una moneda de cambio. Si tú también te has sentido así, si lo has dado todo y te han dejado en silencio, comenta a continuación con una palabra: único. Lo he vivido, me ha tocado, es verdad, lo que sea que salga de tu corazón, porque a veces eso es todo lo que necesitamos, saber que no estamos solos en este dolor. Pero lo que más me llamó la atención en ese momento no fue el peso de la caja, era el peso de la duda, porque todavía no sabía lo que había dentro, pero en el fondo ya imaginaba quién lo había enviado. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar, porque lo que vendría después de ese chisporroteo fue solo el comienzo de una verdad que nunca quise ver. ¿Y tú? ¿Estás listo para saber lo que descubrí? El chico del uniforme marrón parecía tener prisa, como si solo quisiera deshacerse de la caja y seguir la ruta. Firma aquí, señor Pedro Morales. Tomé la tablilla con mano temblorosa y firmé, incluso sin ver el nombre correctamente. El papel pegado con cinta adhesiva en la parte superior del paquete decía mi nombre completo, pero el campo del remitente, espacio en blanco, sin logotipo, sin tarjeta, sin boleto, nada. La caja era firme, del tamaño de la caja de un zapato, una de esas más anchas, y había algo extraño en ella. Una sensación incómoda que no provenía del peso, era casi ligera, sino de los pequeños detalles, casi invisibles, como los agujeros en las esquinas. Isabel lo vio primero. Pedro, esto tiene agujeros. Traté de sonreír, de fingir que no entendía. Debe ser una sorpresa de los nietos. Verás, pusieron un juguete, una de esas pequeñas cajas de sonido con animales que se mueven. Pero en el fondo, ya sabía que los nietos no envían regalos cuando se les prohíbe incluso llamar. Isabel se acercó lentamente, con los ojos fijos, y susurró como si el aire fuera peligroso. Hay algo vivo ahí dentro. Inclinamos la cabeza juntos, inclinándonos sobre la caja como si veláramos un secreto, y luego escuchamos. Primero un ligero arrastre, como un clavo sobre cartón, luego un silencio, y poco después un sonido ahogado, casi un breve silbido, que hizo que Isabel retrocediera un paso. Pedro, eso está mal. Pero me quedé allí, como si pudiera ver a través. La memoria me traicionó en ese momento. Recordé a la pequeña Camila, escondiendo un conejo en una caja de zapatos para regalarme en mi cumpleaños. Recordé su risa cuando la abrí y me sobresalté. Era una broma, era inocencia. Pero hoy ya no había inocencia entre nosotros. Lo que quedaba era lo que el tiempo no perdonaba: la decepción, la distancia y esa sensación de estar siempre a prueba. Me arrodillé con esfuerzo. Sentí que mi rodilla crujía. Apoyé mi mano en el suelo y apoyé mi oreja contra el costado de la caja. Un sonido más. Corto, seco. Isabel me tomó del brazo. Pedro, ¿qué envió Camila? Traté de sonreír, pero era una sonrisa triste, del tipo que soltamos cuando el corazón ya sospecha. No sé, amor. Tal vez sea uno de esos regalos creativos. Un animalito, un cachorro. Ella no dudó. Ella no envió amor, lo garantizo. Su frase me cruzó. Era como si finalmente alguien le hubiera dado un nombre a lo que no quería aceptar. Esa caja no era afecto. Fue una prueba. ¿Pero de qué? ¿Qué quería mostrarme exactamente mi hija? ¿Qué pensaba ella que merecía recibir en un domingo dedicado a los padres? ¿Y por qué, incluso después de todo, todavía quería creer que había algo bueno allí? Pero la verdad es que lo que había en esa caja era mucho peor de lo que se suposición. Y lo que descubriría en las próximas horas cambiaría para siempre la forma en que veía a mi propia hija. ¿Te atreverías a abrir una caja así? Así es. Y lo lamento hasta el día de hoy. Isabel se alejó de la caja como si fuera a explotar. Se le cortó la respiración, se le fijó la mirada, y luego dijo con una firmeza que no era común en ella: Pedro, llama a la policía. Estaba más asustado por el tono de su voz que por la caja.
Estás exagerando. Debe ser algo tonto. Un animal inofensivo. Traté de argumentar, sabiendo ya que era mentira. Pero me interrumpió con una frase que aún resuena dentro de mí. ¿De verdad crees que una hija que te ama envía un animal vivo en una caja sin nota, sin nombre, sin advertencia? No soy de los que llaman a la policía por nada. Ni siquiera cuando intentaron robarme en la calle, hace años, quise hacer un reportaje. Siempre creí que resolvemos la familia en casa. Pero en ese momento, incluso con el dolor, incluso con la vergüenza, supe que Isabel tenía razón. El cajero comenzó a chillar de nuevo. Un arrastre más fuerte, como si algo estuviera tratando de salir. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono al suelo. Escribí los números lentamente, como si cada dígito pesara una tonelada. Al otro lado de la línea respondió una voz joven. Emergencia. Buenos días. Me tomó unos segundos poder hablar. Recibí un paquete extraño. Parece un animal. Hay agujeros en el empaque. No tiene remitente. El asistente hizo preguntas rápidas y prácticas, y me pidió que mantuviera la distancia y no tocara más. Dijo que enviarían un vehículo, con el apoyo del equipo de control de animales, como medida de precaución. ¿Es algún tipo de amenaza?, preguntó. Quería responder con firmeza, pero todo lo que salió fue un susurro. No sé. Isabel fue directamente a la puerta. Cerró las cerraduras en la parte superior e inferior. Cerró las cortinas. Hizo la señal de la cruz. La habitación se oscureció. Silencioso. Afuera, el sonido de la barbacoa de los vecinos. Risas fuertes. Suena música ranchera. Un padre siendo honrado con cerveza fría y carne en el fuego. De este lado, la tensión nos retuvo en el interior. Me senté en la silla de la esquina, la que cruje cuando alguien se lanza con peso, y yo era pesado, no en el cuerpo, del alma. Isabel se sentó en el otro sillón, pero no dijo nada. El ruido en la caja volvió a ocurrir, a intervalos, como si lo que había dentro también sintiera el nerviosismo de la casa. Por un momento, me sentí pequeño, un anciano esperando a la policía, temeroso de su propia sangre. Yo que me he enfrentado a tormentas, apagones, amenazas en el trabajo. Ahora estaba sentado allí, con la cabeza gacha, sin saber si llorar, gritar o pedir perdón. Me preguntaba cómo llegamos a ese punto. ¿Cuándo perdí a mi verdadera hija? ¿Y por qué, incluso ahora, una parte de mí todavía esperaba que todo fuera solo un malentendido, una broma estúpida, un error? Pero, ¿qué encontrarían los oficiales cuando llegaran? Sería la prueba final de que ya no había lugar para la duda. Y lo que pasó después de que abrieron la caja, nadie en la calle lo creería, pero lo vi con mis propios ojos. ¿Tendrías el coraje de enfrentar lo que un padre vio dentro? Porque cuando esa tapa se abrió, mi mundo se derrumbó. La caja estaba allí, justo en el centro de la habitación, como si fuera una tercera presencia, silenciosa, pero vivir. El sonido dentro de ella continuó, intercalado entre pequeños rasguños y un silbido ahogado. Me senté en el sofá de cuero gastado, el mismo del que Isabel seguía diciendo que era hora de cambiar, pero del que nunca quise deshacerme. Y allí, mirando la caja, como si fuera a darme respuestas, cerré los ojos. Mi cuerpo estaba presente, pero mi cabeza llegó lejos. Recordé a Camila cuando era niña, con el cabello recogido a un lado, pidiéndome que comprara un vestido rosa para un festival escolar. Era caro, pero lo compré. Trabajé un turno extra. Estaba en el turno de noche solo para verla sonreír en el escenario, girando con ese vestido nuevo. Lo recuerdo como si fuera ayer. El brillo en sus ojos, la alegría de abrazarme después de la presentación. Eso pagó todo. También fue el turno de la muñeca española. Uno que venía con ropa extra, un peine e incluso un collar de oro. Costó la mitad de lo que gané en el mes, pero lo compré. Entré en 3 entregas, con interés, solo para que pudiera mostrárselo a sus amigos. Mi padre lo trajo de España, decía, mintiendo, y yo me reía, porque era para ella. Pero los buenos recuerdos se mezclaron con los demás, los que duelen. Recordé los billetes a mi nombre, las cartas que se rompieron porque ella solo necesitaba ese curso, cursos que nunca terminó. Trabajo que dijo que estaba comenzando, pero abandonado. El justo este mes, papá, juro que es la última vez. Y nunca lo fue. Siempre dije que sí. Incluso cuando Isabel dijo que me estaba perdiendo, que me estaba usando, que no era el amor de una hija. Dije que era una fase, que iba a crecer, cambiar, volver, pero no lo hizo. Simplemente se alejó.
Y cuanto más lejos, más dinero pedía. Cuanto más frío hacía, más intentaba calentarme con ayuda, con paciencia, con esperanza. Pero el amor de un padre no compra la conciencia de una hija, no compra respeto. Isabel, en ese momento, lloraba en silencio en la cocina. Oí el ligero ruido de ella revolviendo el té, el tintineo de la cuchara golpeando el borde de la taza. Era su forma de calmarse, pero sabía que por dentro estaba sangrando, porque mamá lo siente antes. La madre ve cuando su hijo se va a pesar de que vive cerca, y ella siempre vio más que yo. La caja se movió de nuevo, y esta vez retrocedí. El miedo se apoderó de mí, pero más que el miedo a lo que había dentro, me sentía avergonzado. Vergüenza de haber creado a alguien capaz de eso. Vergüenza por haber ignorado todas las señales. Me da vergüenza preguntarme si debería abrirlo o no. Y mira, si has estado aquí escuchándome hasta ahora, con este corazón abierto, escuchándome contar estos recuerdos que aún pesan en tu pecho, les pido con todo respeto que dejen un me gusta en este video y se suscriban aquí al canal. No es solo para mí, es por todas las historias que llevamos y que nadie ve. Todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte. Y quizás uno de ellos te habla directamente, porque en ese momento, con la policía en camino, el sonido de la caja creciendo y los recuerdos desgarrándome por dentro, entendí una cosa: no era solo lo que Camila había ordenado lo que dolía, era lo que ya me había quitado a lo largo de los años. Y tal vez, cuando la policía abrió esa caja, vería lo que realmente quedaba entre mi hija y yo. Pero estaba listo para enfrentar esta respuesta. ¿La herida sería menor que el miedo? ¿O lo que había dentro me iba a quitar la poca fe que me quedaba? Los oficiales llegaron 20 minutos después. La sirena se apagaba, solo el ruido de la puerta del camión cerrando y los pasos en el piso de piedra de la entrada. Eran dos, un hombre calvo con la cara cerrada y una mujer joven de rostro firme, llamada Lucía. Se presentó cortésmente y entró en la casa con cuidado, ya evaluando la caja desde la distancia. El otro oficial se quedó afuera como si esperara lo peor. ¿Fuiste tú quien hizo la llamada?, preguntó. Asentí y señalé la caja. Llegó esta mañana, en el Día del Padre, sin remitente. Hay ruido adentro. Mi esposa vio agujeros. Pensamos que era mejor no jugar. Lucía se acercó lentamente, se agachó, pasó la linterna por los agujeros. Hizo una señal con la mano al otro oficial, quien pronto trajo a un hombre con un uniforme diferente, un especialista en control de animales. Era un niño, hablaba en voz baja y usaba guantes gruesos. Analizó, acercó la oreja y dijo algo que me heló por dentro. Huele a animales. Y está vivo. La caja fue llevada afuera, al patio trasero. Los vecinos se acurrucaron detrás de la cerca, susurrando. Isabel no se acercó. Se paró en la puerta de la cocina, con los ojos hundidos pero secos. Fui tras él. Me mantuve a unos metros de distancia con el corazón acelerado. El hombre de control de animales abrió la caja con un pequeño cúter, con movimientos cuidadosos. Cuando se quitó la tapa, se detuvo. Metió la mano, sacó un paño enrollado y dentro de él, una serpiente, naranja y blanco, pequeño pero vivo, acurrucado, aturdido, como si lo hubieran empacado a toda prisa. El especialista explicó: es una serpiente de maíz, no es venenoso, pero da miedo. Quien lo envió conocía el efecto. Lo miré como si mirara un espejo agrietado. No era solo un animal, era un símbolo, un mensaje, una broma cruel. La oficial Lucía me miró con cierta cautela en sus palabras. Alguien quería asustarlo, señor. Esto aquí no fue un accidente. No pude decir nada. La boca se secó. Las palabras huyeron. Isabel no. Fue a la sala de estar, tomó nuestro estado de cuenta de la tarjeta y regresó. Señaló con el dedo. Aquí. Compra realizada hace 2 semanas. Reptiles del Sur. Tienda especializada. Y el nombre impreso en la parte inferior. Pedro Morales. Era mi tarjeta. Pero nunca he estado en esa tienda. Nunca he oído hablar de eso. Era Camila. Susurró Isabel. La certeza en su voz era más fría que la piel de la serpiente. Y allí, en ese patio trasero, con el olor a maleza mojada y el animal moviéndose en la mano de la gente, cayó el centavo. Mi hija me envió una serpiente como regalo del Día del Padre. No era una metáfora. No fue drama. Era real. Era concreto. Fue cruel. Bajé la cabeza. No lloré. Me quedé allí, con el pecho apretado, tratando de entender cómo llegamos a eso. La chica del vestido rosa.
¿Se había convertido en esto? ¿Qué quería demostrar? ¿Asustarme? ¿Castigarme? ¿Humillarme? ¿O simplemente mostrar lo más claramente posible cuánto ya no valía nada para ella? Pero lo que aún no sabía es solo que esa caja no fue el final de la historia, fue solo el comienzo. Porque la verdadera razón de todo eso aún estaba oculta, y cuando descubrí por qué, era peor que la serpiente. La noche cayó pesada ese domingo. No había más luz en el cielo, ni calor en su pecho. Los oficiales se habían llevado la serpiente y la casa estaba en un doloroso silencio. Isabel se acostó temprano, pero yo me quedé allí en la sala, con la taza de té que se enfrió sin que me diera cuenta. La televisión estaba encendida solo para hacer ruido, pero no podía escuchar nada. Solo el eco de la voz de la mujer policía diciendo, «Alguien quería asustarlo, señor». Y eso martilló en mi cabeza como una frase. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono. Me tomó un tiempo responder. Se conocía el número, el nombre, aún más, Camila. Respondí lentamente, con una mano sudorosa y el corazón en la garganta. «Hola, papá», dijo con voz dulce y arrastrada. No respondí. «¿Te gustó el regalo?», soltó, casi riendo. Me congelé. «¿Tú enviaste eso?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Y luego escuché, en el fondo, la risa ahogada de Esteban. Esa risa burlona, de alguien que nunca me respetó, de alguien que siempre me ha tratado como un anciano anticuado, un obstáculo en su vida financiera. «Es solo una broma, papá. ¿No sabes cómo jugar?», dijo, riendo también. Mi cabeza daba vueltas. No fue posible. No podía ser cierto. Esa muchacha, a la que llevaba a hombros en el parque de la Alameda Central, ¿ahora se reía de haberme enviado una serpiente viva? ¿En un domingo del Día del Padre? Me enviaste una serpiente viva. Para mí, Camila. En el Día del Padre. Repetí, como si no hubiera entendido el peso de eso. Ella dejó escapar un suspiro exagerado. «Oh, papá». Siempre exagerando. Era solo una forma de... Rompe el hielo. Y ya que tienes tiempo libre, ¿puedes transferirme esa cantidad que te pedí? Está en alquiler. Esteban tenía un problema en el trabajo y... Colgué. Tan simple como eso. No grité. No lloré. No me quejé. Simplemente presioné el botón rojo y dejé caer el teléfono sobre la mesa, como si dejara caer una piedra caliente que había estado cargando durante años. Me puse de pie sin decir una palabra. Fui por el pasillo. Puse mi mano en la pared y dejé que mi cuerpo sintiera lo que estaba tratando de aferrarme todo el día. El dolor no era nuevo. Tenía muchos años. Solo que ahora tenía forma. Había sonido. Tenía una cara. Y, lo que es peor, se reía. Saber, si has llegado hasta aquí en esta historia, escuchando cada pedazo de este nudo que aún vive en mi pecho, te pido, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene después de esa llamada telefónica, eso es lo que lo cambió todo. Hay cosas que solo el dolor puede revelar, y aún no había visto lo peor. Esa mañana, mientras Isabel dormía con la cara vuelta hacia la esquina, tratando de olvidar lo que habíamos vivido, yo me senté en la esquina de la cama y me quedé allí, con las manos juntas, mirando al suelo, y me di cuenta de una cosa. Ya no tenía una hija, solo su nombre. El resto era la ausencia. Pero el destino aún tenía una última herida que abrir, y llegó en forma de papel, un simple extracto bancario, dejado sobre la mesa por la mañana, que revelaría lo que Camila hizo con mi nombre, y con todo lo que he construido. ¿Alguna vez has sospechado que alguien de tu familia podría estar usando tu nombre a tus espaldas? Así que prepárate, porque lo que descubrí al día siguiente me quitó el piso para siempre. A la mañana siguiente, no desayuné, no leí el periódico, ni siquiera me puse los zapatos. Caminé descalzo hasta la pequeña oficina al final del pasillo, la que parecía más un almacén de papeles viejos y cajas de recuerdos. Pero ese día se convirtió en una trinchera. Me senté frente a la computadora con la misma expresión que tenía el día que enterré a mi padre. Una mirada dura, pero llena de silencio. Abrí el sitio web del banco. Escribí la contraseña con las manos frías. El extracto estaba allí. Líneas y líneas de transferencias mensuales, automáticas, realizadas con mucho mimo, con todo amor, desde hace más de 5 años. Camila siempre recibiendo en el día adecuado. Nunca le dio las gracias. A veces enviaba un emoji, a veces ni siquiera eso. Abrí los archivos antiguos, las hojas de cálculo que yo mismo hice para controlar lo que era suyo, lo que guardaba como herencia.
Todo estaba tan organizado, tan limpio, como si estuviera construyendo algo para alguien que nunca quiso esta construcción, hasta que abrí un archivo más antiguo, y allí, un plan de pensiones a mi nombre, con la principal beneficiaria, Camila Morales. Valor acumulado, 48,000 pesos. 40 años de trabajo. Por esto, Isabel entró lentamente como pisando un cristal. Me vio allí, en pijama, con los ojos fijos en la pantalla. No preguntó nada. Simplemente se detuvo. Y luego dije, basta. Era solo esa palabra. Pero parecía llenar toda la habitación. Pasé 4 décadas tratando de ser el padre que el mío nunca fue. Dándolo todo, olvidándome de recordarla. ¿Para qué? Presioné el botón y cancelé la transferencia automática. Un clic. Sencillo. Cómo eliminar un número. Pero el ruido de ese clic sonó como un trueno. Luego eliminé su nombre del seguro de vida, del plan funerario, del fondo de reserva. Cada clic, un corte. Cada confirmación, una liberación. Isabel no dijo nada. Pero vi en sus ojos algo nuevo. Una especie de dolor, mezclado con relieve. Como alguien que sufre al ver cómo se quema un puente, pero sabe que ha estado podrido durante mucho tiempo. Ella va a llamar. Vas a rogar. Vas a amenazar, dijo con voz ahogada. Y yo, sin apartar la vista de la pantalla, respondí, esta vez no voy a responder. Y si vienes aquí, encontrarás la puerta cerrada. Saber. Hay un momento en la vida en el que nos damos cuenta de que no vale la pena abandonar ningún amor. Que sigan dando a los que solo quitan. Es cavar el propio hoyo. Y ese día, entendí que no es orgullo. Es supervivencia. Es dignidad. Si tú también lo has sentido, comenta a continuación. Puede ser solo una palabra. Te entiendo. Es verdad. Sé cómo es. No es solo para mí. Es para que nos reconozcamos unos a otros en los dolores de los demás. Porque nadie debería sentirse solo dentro de su propia familia. Y fue ese día, con todas las contraseñas cambiadas, las cuentas ajustadas y su nombre eliminado de todo, que me sentía más ligero. Triste, sí, pero ligero. Porque por primera vez, me elegí a mí mismo. Pero lo que aún no sabía, es que Camila no iba a aceptar esto en silencio. ¿Y qué hizo después? Fue el golpe más bajo de todos. A la mañana siguiente, el cielo todavía estaba grisáceo cuando sonó el intercomunicador. El sonido estridente atravesó el silencio de la casa como una navaja. Isabel estaba en la cocina, revolviendo el café, y yo, sentado en el mismo rincón del sofá donde había pasado la noche anterior despierto, ya sabía quién era. No tuve que responder. Fui directamente a la ventana delantera, corrí la cortina con calma. Allí estaban, Camila y Esteban, con los brazos cruzados, impacientes, como si fueran los dueños de la verdad. Ella llevaba un vestido ligero y gafas de sol, tal vez para ocultar sus ojos. Él con una camiseta arrugada y una gorra al revés, caminando de un lado a otro, como un animal atrapado. El intercomunicador volvió a sonar. Fuerte. Esteban apretó enojado. Camila luego miró hacia arriba. Me vio en la ventana y gritó, «¿Cortaste mi tarjeta, papá?» Su voz salió aguda, cargada de ira y, lo juro, una pizca de pánico. «¿Me estás quitando todo? ¿Te has vuelto loco?», continuó. Esteban a un lado avanzó hacia la puerta y golpeó la barandilla con su mano plana. «Te vas a arrepentir, viejo. ¿Crees que puedes jugar con nosotros?» Allí, por un segundo, sentí que me ardía el pecho. Pero no era miedo. Era algo nuevo. Era firmeza. Respiré hondo. Pasé mi mano por mis canas, me ajusté la camisa y bajé las escaleras con pasos lentos. La puerta estaba cerrada con la cadena. Me esperaban al otro lado, como depredadores heridos. Lo abrí. No dijo una palabra. Acabo de abrirlo. Camila dio 2 pasos adentro. Comenzó a llorar. Pero no era el choro que conocía. Era una escena de llanto, de manipulación. Las lágrimas apenas salieron, pero la voz, que era fuerte. «¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que nos quedemos sin hogar? ¿Sin comida? ¿Crees que es justo darme la espalda ahora? Soy tu hija, padre. Tu hija». Esteban se cruzó de brazos, mirándome con desprecio, pero no dijo más. Tal vez se dio cuenta de que ya no era el mismo. Camila se acercó entonces. «Vas a morir solo, papá. Tus nietos ni siquiera recordarán tu nombre. Terminarás olvidado, encerrado en esta casa, con esta mujer que te envenena la cabeza». La última frase fue un golpe bajo. Isabel, que estaba dentro, escuchando todo, lo sintió. Yo también, pero no lo dudé. La miré directamente a los ojos, y hablé con voz firme pero serena.
Entonces será mejor que me recuerden como alguien que se ha respetado a sí mismo. Camila se detuvo. Las lágrimas se secaron. Su rostro se endureció. Esteban la tomó del brazo como diciendo, vamos, pero ella se quedó quieta, mirándome como si viera a un extraño. Di un paso atrás, cerré la puerta lentamente. No golpeé, no presioné, simplemente lo cerré, y lo cerré. Volví a entrar con los ojos húmedos, pero sin dejarlo caer. Isabel lloró suavemente en la silla de la cocina. Me acerqué a ella, puse mi mano sobre la suya, y por un momento, la casa estuvo en paz. Por primera vez en años, en paz. Pero Camila no abandonó la escena. Y al día siguiente, lo que llegó por correo, era incluso más cruel que la serpiente. Ella no solo quería dinero, quería destruir lo poco que me quedaba. ¿Tiene alguna idea de lo que es recibir una citación firmada por su propia hija? Porque eso es lo que sucedió. Y el dolor, ni siquiera había comenzado todavía. La caja de cartón había estado encima del gabinete de la oficina durante años. Fue uno de esos en los que pusimos todo lo que no tenemos el coraje de tirar, pero que tampoco sabemos si debemos conservar. Lo abrí con calma. Saqué sobres viejos, declaraciones dobladas, papeles manchados por el tiempo. Cada recibo en el interior era como una herida mal curada. Un cheque firmado a toda prisa, un traslado realizado en silencio, una petición de ayuda disfrazada de afecto. Y en el fondo, en los pliegues de un sobre más grande, encontré algo que me hizo sentarme. 3 páginas impresas de un correo electrónico. Camila, durante 5 años, diciendo, papá, te juro que es la última vez. Esteban conseguirá un nuevo trabajo y lo devolveremos todo. Junto a él, grapado, está la prueba de la transferencia que hice el mismo día. 12,000 pesos. Siempre fue así. Una solicitud, una promesa, un silencio. Y luego, una nueva solicitud. Seguí buscando. También había impresiones impresas de mensajes de voz. Tenía la costumbre de guardarlo todo. Y allí, entre los papeles, encontré una nota mía. Septiembre de 2019. Alquiler de urgencia. En la grabación, su voz temblaba, no por la emoción, sino por la puesta en escena. Papá, si no ayudas, vamos a perder el apartamento. Los niños pasarán hambre. Hoy sé que era una mentira. Ni siquiera tenían hijos en ese momento. Era solo otro guión de chantaje. Hojeando esos documentos, me di cuenta de algo que dolía más que todas las ofensas que escuchaba. Nunca fui un padre para ellos. Era un cajero automático emocional. Un anciano al que le dijeron, te quiero, entre un traslado y otro. Nada más. Reuní todo cuidadosamente. Separé los recibos, los organicé por fecha. Puse todo en una carpeta azul, una de esas de plástico mate, que Isabel compró para archivar las facturas de la luz. Cuando entró en la oficina y me vio allí, rodeada de papeles y recuerdos, no tuvo que preguntar nada. Solo dijo, harás lo que haya que hacer, Pedro. Y yo iré contigo. Levanté el teléfono. Llamé a la señora Rosario Valdés, mi antigua colega de los días de la empresa, un abogado firme y justo, que siempre dijo que el periódico habla cuando la boca miente. Ella me respondió con esa voz segura habitual. Le conté lo que sucedió. Escuchaba todo en silencio. Y luego dijo, encuéntrame mañana a las 9 a.m., calle de República de El Salvador, número 113. Tráelo todo. Esa noche, dormí con el maletín en mi regazo. Como alguien que duerme abrazado con la verdad. Fue extraño. Al mismo tiempo que todo esto me dolía, nacía un nuevo sentimiento. No era ira, era fuerza. Una fuerza que solo llega cuando realmente entendemos que hemos soportado demasiado. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. Quizás, esta historia que es mía, pueda abrir los ojos de aquellos que todavía piensan que el amor es aceptarlo todo. Porque lo que llevé a esa reunión con el abogado era más que papel, fue un dossier de toda una vida. Y cuando Rosario me miró, después de leer todo, me hizo una pregunta que me detuvo por dentro. Una pregunta que aún no estaba listo para responder. Pero eso cambiaría el curso de todo. ¿Quieres saber cuál era esa pregunta? Así que escúchame en el próximo capítulo, porque fue allí donde la justicia comenzó a tomar forma. Rosario me recibió puntualmente, en esa pequeña habitación de su oficina, con las paredes cubiertas de libros y el sonido lejano de los autos que pasaban por la calle de República de El Salvador. El olor a café recién hecho se mezcló con el de la madera vieja de los estantes. Era una mujer de pocas sonrisas, pero de mucha escucha,
Coloqué la carpeta azul sobre la mesa y la abrí lentamente. Dijo que había separado todo lo que recordaba, todo lo que podía saborear, y también lo que le dolía recordar. Escuchó cada palabra cuidadosamente, escribiendo pasajes, haciendo preguntas específicas. Cuando comenzó a analizar los extractos, hizo un gesto con la cabeza, de esos que solo reconocen los que han visto cosas feas. Aquí, dijo señalando una línea. Esta compra, no fuiste tú quien lo hizo, ¿verdad? Me acerqué las gafas a la cara y vi el nombre. Casino Real de Tijuana. Alto valor. 2.800 pesos. Una semana antes del Día del Padre. No, respondí, tragando saliva. Nunca he estado en Tijuana. Rosario escribió algo en el sistema del banco. Sacó el informe detallado y giró la pantalla hacia mí. Firma electrónica. Nombre vinculado a la tarjeta. Camila Morales. Me quedé sin palabras. Ella continuó. Hay más, Pedro. Mira esta secuencia. Vinos, restaurante francés, reserva de suite de hotel. Todo en Tijuana, todo pagado con mi tarjeta. Mientras pensaba que estaba ayudando a mi hija a pagar el alquiler y alimentar a mis nietos, ella estaba en un fin de semana de lujo con ese tipo, Esteban. No fue solo una traición financiera, fue una traición moral, ética, humano. Me retiré en la silla, sentí que mi cuerpo se hundía. Rosario me miró como si supiera que la verdad a veces duele más que la mentira. ¿Quieres abrir un proceso formal? Tenemos material para eso. Podemos pasar por los tribunales, incluso penales. Pero no respondí de inmediato. Me quedé allí, mirando los números en la pantalla, los nombres, las fechas, todo en orden, todo documentado, como si lo hubiera hecho con frialdad, con método, como alguien que establece un plan. Y en ese momento, susurré, como si hablara conmigo mismo. Ella vendió incluso lo que sentía por ella. Saber, a veces, el mayor dolor no es lo que te quitan, es descubrir que lo que pensabas que tenías nunca existió realmente. Si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchando esta confesión de un padre que se perdió por amor, quédate hasta el final, porque el momento más fuerte de esta historia está por llegar. Y lo prometo, cuando llegue, comprenderás por qué tuve que contarte todo esto. Rosario cerró la carpeta con firmeza. Depende de ti, pero sé rápido, porque este tipo de personas, cuando siente que está perdiendo, ataca. Me levanté lentamente. Agradeció. Salí de la oficina con la certeza de que ya no había lugar para la ingenuidad. La verdad había sido demostrada. Y ahora, era mi turno de actuar. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, llegó una nueva carta a mi casa. Y esta vez, no fue Camila quien habló. Era abogado. Y lo que exigió fue la mayor afrenta de todas. Regresé a la oficina de doña Rosario 2 días después, con Isabel a mi lado. Esta vez, ya no temblaba. Ya no sentía ese nudo en la garganta. Fue extraño, como si el dolor hubiera dado paso a una especie de lucidez, una especie de calma áspera, que solo llega cuando entendemos que hemos perdido algo, pero aún tenemos derecho a protegernos de lo que queda. Rosario nos recibió con el mismo semblante firme. No hubo sonrisas, ni palabras dulces. Era una mañana nublada y la habitación se sentía más fría que la última vez. Extendió los papeles sobre la mesa y dijo, empecemos, pero sepa, después de hoy no hay vuelta atrás. Simplemente negué con la cabeza. Isabel me apretó la mano debajo de la mesa, y ahí es donde empezó todo. Lo primero fue la voluntad. Rosario me miró a los ojos y me preguntó, ¿está listo para quitar el nombre de su hija del testamento, señor Pedro? Respiré hondo. Eso me dolió, pero no lo dudé. Lo estoy. Luego me explicó que a partir de ahora, Camila ya no tendría ningún derecho legal sobre mis activos, jubilación o reservas. Pero que mis nietos, Emma y Tomás, sí. Hace poco me enteré de que nacieron hace 3 meses y ni siquiera me avisaron. Tendrían un fondo restringido, para uso exclusivo en educación, dinero intocable por Camila o Esteban, un futuro directo para ellos. Eso es todo. Esto me dio un poco de alivio. La segunda medida fue aún más dura. Incluir una cláusula en el registro oficial que dijera que si Camila o Esteban usaban a sus propios hijos como moneda de chantaje, como ya lo habían hecho, o intentaban cualquier forma de amenaza directa o velada, serían automáticamente excluidos de cualquier beneficio, directo o indirecto. Rosario dijo que esto era posible. Es genial y moralmente necesario. Después me mostró un formulario de notificación judicial que evitaría que se solicitara o autorizara cualquier préstamo a mi nombre sin mi presencia física.
Es la única forma de proteger tu identidad. Ya lo han usado una vez, Pedro. Puedes intentarlo de nuevo. Firmé todo, uno por uno, sin agitar, sin dudarlo. Isabel en silencio solo tomó mi mano. Y cuando Rosario levantó la vista y preguntó, ¿y si nos demanda, Pedro? ¿Si te llevo ante la justicia? Ni siquiera pensé mucho. Respondí secamente, que se enfrente a la justicia. Me he enfrentado toda mi vida sin ella. Saber, es curioso cómo algunos recuerdos se esconden en nosotros, esperando que regrese un chasquido. Mientras firmaba esos papeles, recordé la vez que Camila se enfermó, a la edad de 6 años, y vendí mi vieja guitarra para comprar el antibiótico que el plan no cubría. Recordé su sonrisa cuando salió del hospital y su silencio después, cuando creció y me borró de su propia vida. Son estos pequeños recuerdos, olvidados en cajas de recuerdos, los que regresan y aprietan nuestro pecho. ¿Tienes algún recuerdo así? Del tipo que sale de la nada y te hace dejar de hacer lo que estás haciendo. Si es así, compártelo conmigo en los comentarios. A veces, recordar junto con alguien alivia un poco. Al salir de la oficina, el cielo estaba pesado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Isabel y yo caminamos de la mano por la calle, sin temor a lo que pudiera venir. Pero cuando regresamos a casa, había un sobre blanco escondido debajo de la puerta, y el nombre escrito en el bolígrafo tembloroso, en la esquina, era mío, pero no era de Camila. Era de alguien que no había visto en años, y lo que había dentro de ese sobre cambió todo lo que creía saber sobre el pasado. Habían pasado 2 días desde ese inesperado sobre. Todavía no había tenido el coraje de abrirlo. Algo me dijo que era mejor esperar el momento adecuado. Pero la vida no nos da aviso, ni tiempo. Esa mañana, estaba lloviznando y el viento soplaba las campanas de viento que Isabel colgaba en el porche. Estaba tomando mi café en silencio, oliendo el pan en el horno, cuando escuché sonar el intercomunicador. 1 vez, 2, 3. El mismo toque insistente de siempre. Fui a la ventana, corrí la cortina con cuidado, y allí estaba. Camila. Solo. Sin Esteban. Sin maquillaje. El cabello recogido de todos modos. La cara hinchada. Podía ver los ojos rojos desde lejos, pero todavía no sabía si era por el dolor o ira. Se quedó allí, abrazándose los codos, como lo hacía cuando era niña, y tenía miedo de ser golpeada por algo malo. Pero ahora ya no era miedo. Era otra cosa. Tal vez cálculo, tal vez desesperación. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo, sin levantar demasiado la voz, pero lo suficientemente fuerte como para que el vecino de enfrente lo escuchara. Y luego, con un tono más emotivo, ensayó. «Cometí un error. Me perdí, pero sigo siendo su hija». No me moví. Dio un paso más cerca de la puerta. «No sabes lo que es vivir con alguien como Esteban. Me manipuló, me alejó de ti. Pensé que tenía el control, pero no lo fue. Y yo estaba allí, detrás de la cortina, sin decir una palabra, solo mirando. Cada coma, cada pausa, cada ausencia, porque incluso entre disculpas e intentos de victimizarse, no mencionó a la serpiente, no mencionó la humillación, no mencionó el dinero, tampoco los nietos. Era una solicitud sin nombre, un arrepentimiento sin peso, y yo ya no era el mismo Pedro de antes. Desde la cocina, Isabel escuchaba todo. No se acercó a la ventana. Se sentó con la taza caliente entre sus 2 manos, mirando al frente, como si estuviera rezando en silencio. El vapor del té se elevó y sus ojos brillaron. Era tristeza, era cansancio, pero también fue firmeza, el mismo que me apoyó. Camila permaneció allí unos minutos más, caminando de un lado a otro. En un momento, se sentó en la acera, sacó su teléfono celular. Parecía enviar mensajes, tal vez fotos, tal vez audios, tal vez para alguien que ni siquiera respondió. Luego se levantó, se enderezó la blusa y habló en voz alta. «Papá, escúchame. Sé que cometí un error, pero dame una oportunidad. No te arrepentirás. Lo juro por todo». Y yo no abrí la puerta, porque hay cosas que solo aprendemos cuando ya hemos perdido, y el arrepentimiento que solo viene después del corte, rara vez es sincero. No nace de la culpa, nace del miedo a perder lo que se usó. Eso es todo. Ya no aceptaría eso. Se fue sin mirar atrás, pero el sobre, el que estaba encima de mi tocador, todavía me estaba esperando. Y esa noche, después de que Isabel durmiera, finalmente la abrí. La letra temblorosa me hizo congelarme. Era de alguien que había desaparecido de nuestra historia hace años. Y lo que estaba escrito allí cambió todo lo que creía entender sobre el origen de nuestro dolor.
¿Crees que conoces a tu propia familia? Así que espera a ver qué me reveló esa nota. A la mañana siguiente de la visita de Camila, fui a la oficina de registro acompañada por la señora Rosario. El sobre ya estaba listo. Dentro de ella, la última carta que le escribiría a mi hija. No fue un arrebato, no fue una solicitud, era un documento, escrito con precisión, con la frialdad de quien ya no quiere convencer a nadie, solo cerrar un ciclo. Rosario insistió en cada palabra. Necesitas ser firme, Pedro. No hay lugar a dudas. No hay lugar para la manipulación. Leí el texto 3 veces antes de firmar. Camila, hija mía, esta es la última comunicación directa. Su comportamiento comprometió nuestra confianza. A partir de hoy, cualquier contacto debe ser mediado por un abogado. Los fondos de apoyo han sido terminados. Sus hijos, mis nietos, tienen su educación garantizada. Tú, no más. Firmado, Pedro Morales. Cuando terminé, llevé el bolígrafo al papel como si cerrara una puerta vieja. La misma mano que tantas veces firmaba cheques impulsivos, que escribía notas con "compré pan, volveré enseguida". Ahora escribía el final de una historia. No enojado, pero con la dignidad silenciosa de alguien que está cansado de sangrar por los demás. Salimos de la oficina de registro y dejamos la carta certificada, con firma notariada. 3 días después comenzaron los audios. Camila me envió el primero a las 2 de la mañana. Exclamó. Ella dijo que yo era todo lo que tenía, que estaba perdida, que Esteban había desaparecido, que ahora lo veía todo con claridad. Pero de nuevo, no pidió perdón. Solo dijo que necesitaba entender. Y cuando no respondí, llegaron más audios, más tiempo, más confundido. Habló de su infancia, su dolor, su madre, todo, excepto la serpiente. Esteban también envió un mensaje. No era un audio, era una amenaza. Pagarás caro por darnos la espalda. Lo borré sin escuchar el resto. Isabel vio mi cara y no preguntó nada. Solo me sirvió un café más fuerte de lo habitual. La vida siguió. El silencio era pesado, sí, pero tenía un sabor diferente. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso que llevaba era mío, y no el de los demás. Y esa tarde, mientras estaba sentado en el jardín con mi maletín a mi lado, y los ojos cerrados al tenue sol de Coyoacán, pensé, tal vez así es como comienza la libertad. Pero en el fondo sabía, Camila no aceptaría un corte tan fácil. ¿Y qué hizo después? Demostró que el juego aún no había terminado, porque hay personas que no dejan de sufrir, incluso después de perder. Recibí la llamada de doña Rosario temprano en la mañana, mientras Isabel todavía estaba preparando café. Pedro, necesito que vengas a la oficina. Es importante. El tono de su voz era diferente, no urgente, pero definitivo. Tomé mi abrigo y caminé por las estrechas calles de Coyoacán, con ese frío ligero de una mañana nublada que se siente más en los huesos que en la piel. Cuando entré en su oficina, los papeles ya estaban sobre la mesa. Rosario me miró con el aire de alguien que ya sabía que necesitaba escuchar, pero tal vez no quería creerlo. Ella trató de impugnar el testamento. Me tomó unos segundos entender lo que quería decir. ¿Camila? Sí. Presentó una solicitud de revisión, alegando coerción emocional e incapacidad temporal de su parte. Casi me reí. ¿Quiere decir que me volví loca por no querer ser explotada más? Rosario no se rió. Simplemente empujó un documento en mi dirección. El tribunal lo negó de inmediato. El fondo educativo está sellado, bajo la administración de una institución independiente. Ella no tiene acceso. No hay recurso posible. Me quedé allí, leyendo cada línea, cada sello. Y vi, escrita en cartas formales, la frase que sellaba todo. Exclusión definitiva por mala conducta financiera y riesgo emocional para el titular. Parecía frío, legal. Pero para mí, eso fue más que un papel. Fue un espejo de lo que luché toda mi vida por aprender. Que a veces, el amor es poner un límite. Y por primera vez en años, sentí algo que parecía imposible. Alivio. Rosario continuó explicando. Esteban fue desalojado. El contrato del apartamento estaba a tu nombre, ¿recuerdas? Como canceló, se quedaron sin garante. El banco también negó un nuevo crédito, su historial ahora está protegido. Seguí mirándola, tratando de procesar todo. Entonces, ¿lo han perdido todo? No, Peter, respondió ella con firmeza. Te perdieron. El resto es una consecuencia. Salí de allí caminando lentamente, como alguien que lleva un cuerpo ligero y un alma cansada. Cuando llegué a casa, Isabel estaba sentada en el porche, podando las plantas.
con esa mirada de alguien que sabe que algo importante ha sucedido. ¿Y luego?, preguntó, sin apartar los ojos de las tijeras. Se acabó, dije. Esta vez, de verdad. Respiró hondo, dejó caer las tijeras sobre su regazo y me miró con ternura. ¿Así que ahora podemos vivir en paz? Me quedé en silencio por un momento. Podemos intentarlo. Me senté a su lado mirando el cielo gris y escuchando el sonido distante de los vendedores ambulantes. Fue allí donde me di cuenta de algo simple. El mundo no cambia cuando nos liberamos, pero el aire se siente más ligero y el corazón menos apretado, porque el peso que una vez me ató no vino de la edad, vino de la culpa de querer ser todo para alguien que no quería ser nada para mí. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia te toca de alguna manera, disfruta de este video y suscríbete. La vida es más ligera cuando compartimos lo que nos duele para que otros no tengan que sangrar lo mismo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, el cartero dejó un sobre con membrete en el buzón. Reconocí el sello de la corte. Lo abrí con calma. En el interior, un documento simple, sellado. Proceso archivado. Objeción desestimada. Caso cerrado. Doblé el papel con cuidado y lo puse en la misma carpeta donde, meses antes, habían estado los estados de cuenta y los recibos que me avergonzaban. Ahora, ya no eran prueba de mi ingenuidad. Eran cicatrices curadas. Cerré los ojos y dejé entrar el viento frío por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía envejecer en paz. Pero en el fondo, sabía, Camila no era del tipo que acepta el final. Y lo que hizo, en un intento de revertir todo, fue algo que ni siquiera doña Rosario esperaba. Porque hay personas que, cuando pierden el control, no buscan justicia, busca venganza. Los días comenzaron a correr lentamente después de que todo se resolvió con justicia. La casa estaba más tranquila que nunca. Isabel, a veces, intentaba disimularlo. Inventaba razones para abrir las ventanas, dejar la radio encendida, hacer ruido con las ollas. Pero lo cierto es que hubo una especie de silencio que ninguna canción llena. El silencio de los nietos, Emma y Tomás. Pasaron las semanas, sin llamada telefónica, sin fotos, sin mensaje. Era predecible. Sabía que Camila haría esto, que usaría a los niños como escudo, como castigo. ¿Quieres sacarme de tu vida? Así que te corté la suya. El mensaje fue claro, incluso sin palabras. Isabel lloró en secreto, pensando que yo no lo veía, pero lo hice. Y, al contrario de lo que ella pensaba, no me endurecí. Solo aprendí a sentir en silencio. Todas las noches, me sentaba en el escritorio de la oficina, el mismo donde había revisado previamente estados de cuenta y cuentas, y comenzaba a escribir. Letras. Uno para Emma, otro para Tomás. No sabía si alguna vez se leerían, pero escribí de todos modos. Contó historias de la época en que el mundo parecía más simple, del perro que teníamos, de la primera bicicleta de Camila, de la receta de chocolate caliente que Isabel hacía en los fríos inviernos. Escribí sobre la importancia de nunca dejar que el amor se convierta en una moneda de cambio, de nunca aceptar migajas en nombre de los lazos de sangre. Un día, decía en cada carta, querrás saber la verdad, y cuando quieran, ella estará aquí. Los guardé todos en una caja de madera que solía guardar herramientas. Ahora conservaba lo que era más delicado en mí, la esperanza. Pero no fue solo en las cartas donde dejé mi huella. Una tarde, me senté en el porche con mi viejo teléfono celular y comencé a grabar. El sonido chirrió, la imagen tembló, pero mi voz salió firme. Miré a la cámara como si estuviera hablando directamente con ellos. Emma, Tomás, tal vez crezcas pensando que tu abuelo era un hombre frío, que le dio la espalda a su familia, pero un día lo entenderás. Mi silencio era amor, mi ausencia, protección. A veces, proteger también es mantenerse alejado de los que sufren, incluso si esa persona tiene tu apellido. Cuando terminé de grabar, sentí una extraña paz. No era alegría, era la certeza de que, incluso sin poder verlos, aún podía dejar algo que los tocara. Y si un día el destino me los trae, quiero que encuentren esas palabras, no los restos. A las mañanas siguientes, comencé a cuidar el jardín con más cuidado. El patio trasero siempre había sido mi refugio, pero ahora tenía otro propósito. Planté nuevas flores, girasoles, jazmines y margaritas. Isabel me miró desde la ventana, un poco confundida. ¿Por qué tanto esfuerzo, Pedro, si ya nadie viene aquí?
respondí sonriendo, porque un día tal vez vendrán al agua. Ella entendió. Ya sabes, hay un tipo de amor que no necesita ser correspondido para existir. Solo necesita un espacio donde pueda esperar. Y mientras cuidaba esas flores, me di cuenta de que esperar a veces también es una forma de amar. Si todavía me estás escuchando y ya has sentido este anhelo por aquellos que están vivos, pero distantes, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque el momento más memorable está por llegar. Aquel en el que la vida, incluso sin pedir permiso, nos devuelve lo que nos quitó. Esa noche, Isabel encontró algo diferente en el correo. Un sobre pequeño, con letra infantil y sin remitente. Era una hoja arrugada, con dibujos coloridos y 2 palabras torcidas escritas con crayones. Te amo, abuelo. Lo miré y entendí. Las flores, de alguna manera, estaban empezando a florecer. Pero ¿quién los había enviado? Era algo que necesitaba averiguar. El tiempo comenzó a correr de manera diferente después de ese sobre con el dibujo de mis nietos. Era como si la vida hubiera decidido devolverme pequeñas dosis de calma, en lugar de explicaciones. Isabel y yo retomamos nuestros rituales, esos que el peso de los años y las decepciones casi habían borrado. Volvemos a caminar por la Plaza Hidalgo los domingos por la mañana, parando siempre en el mismo banco bajo la sombra de los árboles, donde el viento lleva el olor a café recién tostado. A veces no decíamos una palabra, simplemente nos quedábamos allí, escuchando el ruido de los niños jugando, los pájaros y ese suave estruendo de la ciudad que nunca duerme. En el barrio Roma, descubrimos un pequeño café, con mesas de madera y música de fondo, donde los bolillos siempre llegaban calientes y la mantequilla se derretía en segundos. Isabel se rió más. Yo también. No era una risa de alegría plena, era una risa ligera, de alguien que finalmente se permite descansar dentro de su propia historia. En casa, las tardes volvían a oler a libros y pan fresco. Me senté varias veces a la mesa para organizar mis papeles. Ahora no por desconfianza, sino por paz. Tomé un sobre marrón grande y comencé a poner todo dentro. Los recibos antiguos, las cartas, los documentos del abogado, las grabaciones, incluso las copias de las cartas que escribí a Emma y Tomás. Cerré el sobre y escribí en el frente, con mi letra lenta y firme: la herencia no es dinero, es descanso, es saber que lo que has construido continuará, incluso si no lo eres. En esa frase, resumí lo que me llevó toda mi vida a entender. Pasamos décadas pensando que el amor se mide por cuánto damos, por cuánto podemos tomar, por cuánto damos. Pero llega un momento en el que te das cuenta. El amor también es saber parar, es cuidarte a ti mismo, para que lo que quede de ti no sea solo cansancio. Isabel a veces me miraba en silencio y decía con los ojos: ahora lo entiendes. Y realmente lo entendí. Dejamos de hablar de Camila, no por despecho, sino porque su nombre finalmente se convirtió en viento, un aliento que pasó. A veces, cuando el viento golpeaba el patio y hacía que los girasoles se balancearan, pensaba en ella y sentía una especie de perdón que no tiene palabras. No ese perdón que busca abrazos, reencuentros, peticiones, pero el perdón que solo dice: lo dejo ir. Y dejarlo ir fue lo que me salvó. Dejé ir la culpa, la necesidad de entender, el peso de querer arreglarlo todo. Me di cuenta de que no todo perdón necesita reconciliación. A veces, el perdón es simplemente dejar de lastimarse a sí mismo. Y este tipo de perdón es el más silencioso, pero también el más liberador. Las noches volvieron a estar tranquilas. Isabel y yo nos sentamos en el porche, bebiendo té y mirando el cielo que, por muy nublado que estuviera, siempre tenía una estrella u otra brillando obstinadamente. Un día, me tomó de la mano y me dijo: ¿te has dado cuenta, Peter? Sobrevivimos. Sonreí. Más que eso, el amor, aprendimos a vivir. Pero el destino, siempre curioso, todavía tenía una última página guardada para mí. Porque, cuando finalmente hacemos las paces con el pasado, es cuando el futuro decide llamar a la puerta. Y esa noche, eso es exactamente lo que sucedió. Un suave toque en la puerta, casi tímido, interrumpió nuestra paz. Y cuando fui a ver quién era, no podía creer lo que vi. El año pasó lentamente, con la tranquilidad que solo pueden sentir aquellos que aprendieron a aceptar la vida tal como viene. Isabel y yo hicimos lo que siempre hemos hecho. Cuidamos el jardín, desayunamos juntas, dimos nuestros paseos por la Plaza Hidalgo, y cada vez más sentía que el peso de la historia que me perseguía ya no estaba sobre mi espalda.
El silencio que una vez estuvo cargado de dolor ahora era solo el espacio entre dos personas que habían aprendido a entenderse sin palabras. Y en el fondo, la sensación de que algo estaba por venir me hizo pensar que la vida nunca nos deja descansar por completo. El Día del Padre ha llegado de nuevo, como si el calendario hubiera decidido poner a prueba mi paciencia por última vez. Sabía que la fecha ya no significaba nada, pero aún así, había algo en ese día que me conmovió. Estaba sentado en la sala de estar, solo, escuchando el suave sonido de la lluvia afuera, cuando el cartero se detuvo frente a la casa. El toque en la puerta fue suave, casi vacilante. Fue entonces cuando lo vi. El paquete. El mismo tamaño. El mismo tipo de caja de cartón lisa, con los mismos pequeños agujeros. Mi corazón se hundió al instante. No quería abrirlo. Sabía que lo que fuera que hubiera dentro podría traerme de vuelta lo que ya había decidido dejar ir. Pero al mismo tiempo, había algo en mí, algo profundo y humano, que todavía sentía que había algo más que decir. Me levanté, recogí la caja con manos temblorosas, y con un suspiro me acerqué a la mesa. Cuando lo abrí, lo primero que vi fue una carta simple, con letra pequeña y un rastro de tinta ya casi seco. Abuelo, comenzaba la carta, y mi corazón casi se detuvo. Sabía quién era incluso antes de leer las palabras. Ahora sé lo que hiciste por nosotros. Mamá no quería que enviara eso, pero quería verte sonreír de nuevo. Era Emma. Dentro de la caja, también había un dibujo hecho a mano. Un hombre sonriente y de cabello gris y dos nietos junto a un jardín en flor. Estaban allí. Emma, con esa mirada traviesa, y Tomás, todavía con la cara de alguien que estaba aprendiendo a entender el mundo. El dibujo era simple, pero me golpeó con tanta fuerza que mis ojos se llenaron de lágrimas. Una vez más. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto que no sabe cómo mostrar el dolor que siente? ¿Cómo nos pone la vida en situaciones en las que lo único que queda es esperar y confiar en que las semillas plantadas, en el momento adecuado, florecerán? Isabel apareció en la puerta de la habitación. Me vio con los ojos húmedos y una leve sonrisa en los labios, sosteniendo el dibujo con cariño. Ella no dijo nada. Simplemente se acercó a mí y me abrazó, con la misma ternura de siempre. Yo, que la había visto llorar tantas veces por Camila, ahora podía ver paz en ella. Me apretó y dijo en voz baja, «Sabrán quién eras, Pedro». Y en ese momento, supe que todo estaba bien. Porque al final, lo que les había dado a Emma y Thomas no era un legado de dinero. No eran los juguetes que podría haber comprado, o los lujos que podrían haber querido. Lo que les di fue el silencio que necesitaban escuchar, la ausencia que era la mayor protección que podía ofrecer. Y cuando llegó el momento adecuado, lo supieron. Sabían la verdad. Lo que me quedaba ahora era mantener ese dibujo y dejar que la vida siguiera su curso. No había más ira en mí. No había más culpa. Solo alivio. Un profundo alivio que venía de la certeza de que, de alguna manera, lo que hacía, lo que dejaba, estaba bien. Pero, como siempre sucede, la vida todavía tenía una última pregunta. Algo me dijo que la paz que había estado buscando nunca sería total, hasta que supiera exactamente qué le pasaría a Camila. Porque, por mucho que trató de manipular, herir y alejar, la historia aún no estaba cerrada. Sabía que en algún lugar, todavía se preguntaba si había alguna forma de regresar. ¿Qué haría ahora? Y lo que es más importante, ¿fue suficiente lo que hice para romper el ciclo? Solo tendría esta respuesta pronto porque, como siempre, la vida decide sorprendernos con lo inesperado. Miré por la ventana, donde el sol poniente pintaba las paredes de la casa de naranja, iluminando el jardín que, con el tiempo, ganó vida y color. El viento se llevó el polvo del pasado, pero también dejó el dulce aroma de las flores que había plantado. Las mismas flores que, algún día, tal vez Emma y Tomás llegarían a regar. Sabía que estaban bien, tal vez no por ahora, tal vez no de la manera que imaginaba, pero estaban bien. Camila nunca volvió a llamar. No es que esperara o deseara esto, pero la vida, con su dureza y con su propio tiempo, me ha demostrado que a veces el silencio es la mejor respuesta. Ya no tenía miedo de que sonara el teléfono. No tenía miedo del chantaje y, sobre todo, ya no me despertaba con culpa. Lo que sucedió antes todavía duele, por supuesto, como una cicatriz que, no importa cuánto tiempo pase, nunca se borra por completo. Pero él ya no era lo que dirigía mi vida. Caí. Pisaron. Ahora soy una piedra. Y de la piedra nadie arranca raíces.
Lo que aprendí en estos años fue que, en un mundo donde el amor se usa como moneda de cambio, la dignidad es el bien más raro, los más difíciles de conquistar y los más poderosos de dejar como herencia. La vida me ha enseñado que el perdón no necesita reconciliación. A veces, el perdón es simplemente dejar de lastimarse a sí mismo. Y, en mi caso, el mayor acto de amor fue permitir que el viento se llevara las palabras y acciones de aquellos que solo vinieron a mí para tomar lo que tenía, pero no me dieron nada a cambio. Ahora, la casa se ha vuelto más silenciosa, pero también más ligero. El aire que antes parecía denso, pesado, ahora fluía libremente. Con cada día que pasaba, me sentía más en paz. Ese silencio ya no me molestaba. Se había convertido en la tranquilidad de alguien que se reconcilia con su propia historia. El mundo exterior seguía girando, pero había aprendido a esperar sin desesperarme. Quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí, siguiendo esta historia. Sé que cada uno de ustedes tiene una historia similar o tal vez incluso más difícil, y si pudiera ayudar, aunque sea un poco, ya me siento en paz. Si sientes que esta historia te tocó el corazón, disfruta de este video, porque para mí, cada me gusta es como un abrazo apretado que calienta y da fuerza al canal. Y si aún no te has registrado, regístrate. Al igual que la próxima taza de café que compartimos, registrarse es una invitación a volver y estar juntos nuevamente. No olvides dejar en los comentarios donde estés viendo. Crearemos una red de historias que nos una. Y por supuesto, activa la campana para que no te la pierdas cuando se vuelva a preparar el café. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.